Son iguales a vos, a mí, gente de todos los días. Ellos son el pueblo. Llegaron a ser grandes artistas y te vas a sorprender cuando nos cuenten de dónde vienen, cómo transitaron ese camino. Charlaremos con ellos en su casa, en nuestra casa. El pueblo en su casa, el Congreso de la Nación. Es uno de los fenómenos, en el sentido más amable de la palabra fenómeno, que tiene el universo folclórico de América. Es de una región argentina, un pueblo, una ciudad, perdón, fundada por Manuel Belgrano. La ciudad se llama Curuzucuatiá y este ciudadano que nació allí es Antonio Tarragorros. Gusto verte, Antonio. Igualmente, Marcelo, igualmente. ¿Cuánto hay de tu papá, que fue un gran chamamecero, en vos? En vos como artista, claro, ¿no? Yo creo que todo. Y cuando más grande me pongo, más me encuentro admirándolo y emocionadamente haciendo cosas que él haría, gestos, o que tal vez las hace en mi persona, digamos, ¿no? Es más, yo tengo un cuadro de mi papá, que cuando era muy jovencito mi papá, y cuando llego a alguna jugada fuerte, que alguno a veces toma decisiones que tiene miedo de no haber sido la acertada, ¿no? Claro. Pero si es medio heroica, miro el cuadro de mi papá y le digo, ¿está bien así, jefe? Qué bárbaro. Sí. Pero vos, como recibiendo un mandato que me parece que es inevitable, te apartaste de algunas cosas, no tocás el chamamé que tocaba tu papá. Se me ocurre decir, ahora te miro y me asusto. No, precisamente porque soy igual a papá. Papá era un creativo. Si yo tocaba igual a papá, iba a ser un imitador, claro, no igual a papá. Está muy bueno. Yo soy un creativo como era papá. Está muy bueno. Cuando el resto del universo chamamecero, que es un universo muy particular, muy personal, ¿no? Dentro del folclore. Hablan de tu papá, dicen, por ejemplo, Ramonita es Ramona Galarza, dicen, era un gran intérprete para los bailarines, un gran músico para los bailarines. ¿Coincidís con eso? Sí, coincido, en el más alto sentido de lo que es ser un intérprete para bailarines. Es de una generosidad el músico de baile. Claro. Porque no lo está mirando. O sea, pasan las más hermosas mujeres y no te miran a vos, van mirando a otro tipo. Claro. Y vos tenés que ayudarle a que se enamore de ese tipo con el chamamé que estás tocando, creando una atmósfera amorosa entre ellos. Es de una gran generosidad. Y de un gran surrealismo eso, ¿no? Está bien. Y mi papá era una especie de sacerdote de eso y se volvía loco cuando no bailaban, ¿viste? A vos te contó una anécdota de mi papá que te quería y te admiraba mucho de los regimientos. ¿Por qué no contás esa? No, eso es impresionante. Una vez me dijo que ellos hacían, en aquellos tiempos heroicos, unas giras enormes por los polvorientos caminos de Corrientes, ¿no? Y a veces llegaban a un sitio que era un cuartel, tiempo del servicio militar obligatorio, ¿no? Un cuartel, dice, y organizábamos un baile. ¿Cómo? Le dije yo, en aquellos tiempos no había mujeres en los cuarteles, no había... No. Un baile, hombre con hombre, sí, hombre con hombre. Y bueno, después de los chistes previsibles, me dijo con toda dignidad. Se bailaba con toda dignidad. Porque el tango también era así. En la historia del tango ocurrió lo mismo. Claro. Sí. Los compadritos bailaban entre ellos. Pero, digamos... Y para darle un poco de categoría filosófica, o sea, la diversión del sexo, los filósofos griegos, era entre hombres. Hombres, las mujeres eran para reproducirse. Sí. Conocidos con quien se retiró, por lo menos así se lo cuentan algunos, Sócrates antes de tomar la cicuta, con un muchacho, no con una chica.
Pero dejemos eso de lado y usemos ahora esta palabra sacerdote que vos usaste. El cura Cini escribió alguna vez, se lo pregunté y me lo confirmó, que él había encontrado en algunos apuntes antiguos de guaraní la palabra chamamé como vinculada a rezo. Claro, Para mí sí, fue sí, una sí. novedad. ¿Sabías vos eso? Sí, porque también coincide Pocho Roch con eso. Y Pocho Roch, por ser un jesuita y un... Claro. Vos sabés que él está autorizado hasta para dar misa. Mirá. Pocho Roch. Pocho. Entonces, por la confianza que tiene la iglesia en él y por parentescos, él tiene primo hermano él en el Archivo de Indias. Mirá, que nada trabaja en el menos. Archivo de Indias. Sí. Entonces quiere decir que toda esa documentación donde la música era fundamental en las misiones jesuíticas, Sí. el arte era fundamental. Obviamente. Entonces allí se dice, por ejemplo, la gran, digamos, predisposición que tenía la raza guaraní para el arte y para la música. Sí. Y entonces se rezaba con el chamamé. Quiere decir que se... Es un ñemboé, es la Ñemboé. palabra. Yo como tengo cuidado porque un día cuando yo vine acá haciéndome el cocorito hace como 30, 40 años, vos me hablaste de la batalla en Bororé y Sí. me revolcaste porque no sabía. Sí, yo. pero eso, Andresito, güey. fueron malas artes. Che, quiere decir que ahí hay algún parentesco con otra provincia tradicionalísima, Argentina, Santiago del Estero, que practican los rezabailes. Los rezabailes. Así claro. que eso puede ser, ¿no? Sí, Puede sí, ser. sí. Yo creo que tiene mucho que ver tal vez con el cristianismo, con el catolicismo, eso me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. La historia De de los- todos modos, las rogativas, o sea, un camino para llegar a Dios y a llegar al milagro, digamos, están las danzas de la lluvia, todo eso de las civilizaciones Obvio. precolombinas, ¿no? Está muy bien. Sí, rezar cantando y bailando. De todas maneras, para volver al cuño paterno y al chamamé, para bailar, digamos, vos lo has hecho, ya sabemos tu admiración y tu identificación con tu papá. Sí. ¿Taitá se dice? Taitá, claro, taitá. Pero vos no has hecho mucha música para bailar, me parece, ¿no? Vos sos creador de algunas melodías extraordinarias, pero líricas. Sí. María Va, para dar un ejemplo rápido, Carito, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero he tenido una época que he tocado mucho en los bailes también. Por eso me tuve que hacer operar de menisco porque tantas horas parado sobre la rodilla y tocando 50 minutos, descansé 10 y los músicos le ponían discos, nada en disco. Y a tocar otra vez, ¿viste? Entre el polvaderal. Le tocaba mucho en baile yo. Sí, me Le tocaba- acuerdo sí, que, le tocaba que mucho. contabas Sí, cuando, sí. cuando eras pibe, cuando eras... Pero lo que pasa es que también yo cuando aparezco, estamos hablando de que mi papá tenía entre 40 y 50 años, Claro. Raulito Barbosa entre 30 y 40, Claro. Ernesto Montiel entre 40 y 50, Coco Marola, misma edad. ¿Qué hago yo con esos tipos? No, claro. O sea, la música más pura, tocada con la verdulera y bailable, es mi papá. ¿Qué hacía ahí? Imitarlo no me parecía digno. Ernesto Montiel, ese camino estaba hecho. Entonces, por eso yo tal vez me hice un melodista casi obsesivo, de que yo te agarro con una melodía y no sé si te escapás. Claro. Digamos, ¿no? Te Argentina atrapo. secreta, tan, 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 Está tan, bien. tan, tan, y pocas notas. Está bien, está bien. Eso hay que pulir pero mucho. sostenidas, ¿no? Sí, hay que pulir mucho para Está encontrar bien. cuáles de esas notas. Y vos, Corrientes tiene fama, a lo mejor son habladuría, pero la literatura de Corrientes lo mostraría, y ciertas historias, de que no son fáciles de atropellar, ¿no? El traje del criollo correntino, del tape, para decir una palabra, es el único que yo conozco en el folclore argentino que tiene cartuchera. Él me corrigió una vez, me dijo, no es cartuchera, Revolvera. es revolvera. Claro, ¿no? revolvera, sí. El único cinto que tiene revolvera de todos los cintos de gaucho es el correntino. Montiel te decía, disculpame Sí, esto, por favor. Ernesto decía, yo le escucho discutir un día con alguien, ¿no? Entonces le decía,
Para pelear, dice, hay que pelear con revólver, cuchillo, hay que jugar la vida, carajo. Dice, a trompada pelean las mujeres, se rajuñan. Qué bárbaro, Si no, cállese. qué bárbaro. ¿Viste? Fíjate vos Qué esta bárbaro. letra que dice, danza india de mi tierra, refiriéndose al chamamé, danza india de mi tierra con rumor a pajonales. Son tus notas los baguales retozando en el tapé. Sos el grito, sos el llanto de una guaina sosteniendo a tu querido que cayera, sosteniendo a su querido que cayera mal herido por tu culpa, chamamé. Claro, Es impresionante. claro. Sí, sí. Es tan trágico como Y tan trágico, exuberante, ¿no? tan trágico como la Guerra Civil Española ha sido la historia de Corrientes, tan Sí, trágica, sí, sí, ¿no? sí, sí. Tan trágica. Por eso la poesía de Sosa Cordero es tan lorquiana, ¿no? Es muy lorquiana, Sí, sí, absolutamente. sí, sí, sí. Recuerda esa historia de enfrentamientos tan terribles Sí, sí. que tuvo Europa en Corrientes España. tira el cuero de su novillo mestizo, Sí, queda por sí. 100 soles de rigores Sí, e incisivo. Huele a tibio vegetal, a limón recién partido. Sí, eso es Sosa Cordero. Che, mirá esto. Habrás oído hablar, sí, seguro, de Néstor Celaya, Sí, el gato moro. el gato moro. Claro. Él se había puesto ese seudónimo Sí. porque era de un bandido Sí. correntino como Juan Moreira, qué sé yo, Claro, sí. claro. Y Tenía un fíjate- molinete en su campo que decía para que no entren los indios. Los gringos, perdón. Los gringos. ¿Qué indios? Los gringos. La estancia de él se llamaba Santa Tecla. Santa Tecla. Y el símbolo de él era un revólver que con el humo escribía Santa Tecla, el revólver así, el dibujo. Fantástico. Fíjate, él sí, tocaba lo he el visto acordeón. eso. ¿Lo viste? Dejemos que se fume un poquito la charla y la seguimos en un ratito bueno, con bueno. Antonio Tarragorroso, un fenómeno. La brujería es una cosa también. ¿eh? Vamos a ver cómo te portabas en las peleas de los bailes. Te voy a preguntar eso después. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo te portabas en esos tiempos que vos animabas bailes con la verdulera, con las dos hileras? Sí, dos hileras, sí. Dos hileras. Y 8 bajos. ¿Eh? Y 8 bajos, 8 en la mano izquierda. Claro. Y estamos en Corrientes, hay baile, hay mujeres y hay varones correntinos, ¿no? Hay pelea, Sí, sí, sí. hay sí. pelea. ¿Cómo te portabas ahí? Y yo era engreído, che, era bastante peleador, era así. Y flaquito, no era un, pero como decía un amigo mío que 3 veces vino con el ojo negro, que era guitarrista mío, Atilio Ramírez, y yo le digo, che, amigo, único, ¿ya te castigaron otra vez? Me dijo, ¿para qué estás peleando? No me yo peleo porque soy malo, no porque sirvo. Está muy bien, está muy bien. está Y a muy mí bien. la voz te hace acordar, pues Carlitos Sichero nos decía a nosotros que yo así peleaba, por ejemplo, yo tengo que atropellarle, por ejemplo, para pelear con alguna esta. Y si son muchos los que tenés que atropellar, tenés que ir haciendo despelotes ya para... Ah, eso contalo, por favor. Claro, yo iba a atropellar a alguno de ahí, de acá no, ya tengo que tirar esta mesa a la mierda y todo, entonces ya te produzco una cosa, voy ahí, ya te llegué también. Está y bien. al que es más grande, a ese le hay que atropellarle porque se cae ese, los otros le agarran medio miedo, ¿viste? Pero bien. mirá las técnicas que teníamos nosotros. Papá me curó todo eso, ¿vos ¿sabés? Me multaba, vivía laburando gratis. Claro. Porque nosotros Es juntos, papá una no- vieja costumbre entre los músicos, sobre todo de otros tiempos, es cobrar multa a los integrantes del Claro. grupo si transgreden alguna norma, Sí. ¿no? Pero papá era terrible porque papá no nos dejaba bailar. Parafraseando una samba de El salsa. que toca nunca baila. El que toca nunca Claro. baila. No, pero era porque fíjate, papá quería a la gente, que era lo que me decía papá a mí, ¿no? Y cuando yo le pregunté la magia para gustarle al público, qué sé yo, cómo hacía él para gustar tanto, entonces él me dijo quererle a la gente. Entonces yo le digo, sí, pero yo cómo hago para que ellos sepan que yo lo quiero. Y me dijo papá, vos querele nomás, ellos saben, ¿viste? Y después leí Stanislavski, y estaba, Claro, pero estaba claro. todo ahí. Es eso. Claro, es es eso. eso.
es eso. Y bueno, entonces mi papá no quería que nosotros bailemos, porque yo voy vestido de gaucho, que yo un pueblo, soy la hija, y capaz que la más linda gurisa de ese pueblo se deslumbra conmigo, salgo a bailar con ella, por ahí vamos, tenemos una historia turbia, qué sé yo. Esa gurisa queda desprestigiada en el pueblo. Y Claro. yo me fui. Claro. Entonces papá decía, le arruinás la vida a una mujer que puede tener una historia hermosa con otro hombre de ese pueblo que le va a respetar, que le va a cuidar, qué sé yo. Entonces Claro. nosotros no nos dejaba competir con los galanes del pueblo. Claro. Y yo me quería morir. Un día bailé con la reina de la primavera en Santa Elena, Entre Ríos. Ah, sí, sí. Claro, pero fue un orilla baile. del Paraná. Claro, yo lo disfracé de baile institucional, digamos, en nombre del conjunto, bailo con la reina de la primavera. Ese es todo el argumento que tenía para salvarme yo con mi papá. Claro. Y bailó también Villalba, que era muy hincha de Gardel, escuchaba todas las películas de él, sabía todos los argumentos, ¿no? Los parlamentos de Gardel. Entonces yo le dije, pero yo bailé, pero Tantino también bailó. Y dijo Tantino, lo único que te faltaba, batidor. Que dice ese Gardel en una película Claro. cuesta abajo. Claro. No, ¿Hay alguna identificación, ahora que lo decís, en el correntino chamamecero tradicional Sí, sí. y el tanguero, me parece? mucho, ¿no? mucho. Ernesto Montiel, dicen, vos lo conociste más que yo, dicen que imitaba un poco, le pedía a los músicos que imitaran un poco la postura de los músicos de Troilo, de Pugliese, de D'Arienzo. ¿Es verdad eso? Y los cantantes de Montiel, algo debe haber, porque los cantantes de Montiel son medio tangueros para cantar. ¿Viste? El azar de la vida llevóme de la mano un día hasta tu morada angélica amada. ¿Viste? Es un medio Sí. tango. Eso. Bien tango, bien Mucho tanguero. tango. Bien Y tanguero. en el chamamé, ¿sabe quién enamora mucho? Un cordobés, Siria Ortiz. Ah, mira, O sea, bandoneonista. Bandoneonista. Porque Precursor del estilo, de la manera de frasear de Troilo. Sí, de señor, Pichuco. también admirador siriaco. Sí. Porque antes el bandoneón se tocaba, por ejemplo, en un viejo almacén del Paseo Colón, ¿dónde va la? En un viejo, tarán, tan, 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 Claro. tarán, tan, tarán, tan, turun, tin, tirin, así se tocaba para bailar. Sí, sí. Pero pero cantar no se cantaba así, en un viejo almacén del Paseo Colón, pero tocarse que toca tan, 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 tarán. Entonces, Siriaco trae la manera de tocar la ra 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 ra, 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 como cantando con el bandoneón. De eso se enamoran Troilo y Está bien. Isaco. Bueno, Esto me dijo Isaco, mucho, hablé mucho con él, que era bueno, Isaco sefaradí. tocaba tangos también. Claro. Estamos hablando de Isaco Beitbol. Abedol, que era Abedol. sefaradí. Que era sefaradí. Sí. Sí, sí, sí. Ellos en las comunidades judías suelen decirle a los sefaradíes turco, que es cariñosamente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Cariñosamente. Pero ahora saltemos el tiempo y veamos el estilo de Tarragó, que tiene hay una fijación filial inocultable, confeso, ¿no? Convicto y confeso. Sin embargo, yo recuerdo que me decías, yo soy sordo, pero no tanto como para no entender esto, que vos le pasabas a los integrantes de tu grupo sonidos que había que decodificar para hacer una suerte de nuevo chamamé, ¿no? Claro, Sonidos del contrabajo, Sí, sí. de la chancha, ¿no? De la guitarra. Sí, ¿cómo usar esos instrumentos? Yo le decía, cuando yo tenía un cuarteto que estaba formado por batería, bajo, guitarra, yo le decía, cuando vos tocas la batería y no tenés ni un instrumento, se tiene que notar que estás tocando chamamé. No tiene que parecer que tocas un funky o Claro. una cumbia. Se tiene que ser la batería. Y si Ah. toca el bajo también. Porque yo entro y pongo el bajo, en el bajo se tocaba en el chamamé tum 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 tum. Entonces yo copié de la guitarra chiquiti chiqui chiquiti, entonces entonces en el bajo hago ticum 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 ticum, en vez de hacer tum 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 tum, ¿viste? Y eso le daba más fuerza al chamamé, porque total lo tenía a Regunaga haciendo la batería Claro. con el hi-hat. Regunaga, también de Curuzú Cuatiá,
era un extraordinario Y batero. con las baterías nosotros hacíamos, por ejemplo, sipitipititum, sipitipitipum, que son zapateos. Zapatapatapa, 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 tapatatatapatapatapatapa. Eso es zapateo de chamamé. Eso lo ponía en la batería. Hay un chamamé, ¿es tuyo para zapatear o no? Amigo, sí. ¿Y qué es eso, el chamamé zapateado? ¿Cómo es eso? El chamamé tiene una parte, por ejemplo, que es la que se zapatea. Por ejemplo, kilómetro 11, muy bien. Bien lírico. Ahí. Ahí se zapatea. Entonces zapatea, el hombre se luce, se florea con la guaina, después agarra y le empieza a hablar otra vez y le mira qué lindo que te queda esa guaina, qué sé yo. Está bien. Te vas hablando a la guaina. Por eso el chamamé es una danza mucho mejor que la chacarera, que la samba, que todo. Porque vos le podés hablar a la gurisa en la oreja, olerla, sentirla. Samba, chacarera te va a venir otra vez, tenés que ir con el pañuelo, qué sé yo. Es la única danza, me parece, del vigente del folclore argentino que se baila enlazada. Enlazada, claro. Bailar de pareja enlazada. ¿Crees vos que la vida es chamamé o hay otras músicas? O hay otra vida. O hay otra vida después del chamamé. No, para mí, yo escucho toda clase de música. Soy muy llorón para oír música. Ajá. Yo a esta edad ya divido entre la música entre la que me hace llorar y la que no me hace llorar. El chamamé tiene, a propósito de eso, yo lo pronuncio pésimo, así que pido disculpas, tiene el chamamé maceta, que es el chamamé para bailar, con zapateos incluidos, el chamamé que se llama, pronuncio pésimo, canguí. Canguí, triste. Canguí, sí. Triste. Claro. ¿No? Así que melancólico. Melancólico. ¿Y vos cuál preferís? A mí me gustan los dos, pero prefiero el melancólico. En la vida también, yo me da de elegir entre la lágrima o la risa y prefiero la lágrima. Yo considero que no hay cosa más parecida a la estupidez que la alegría. Está bien. No hay cosa más profunda que la tristeza, ¿no? que la desdicha. Seguro. De hecho, de ahí surge la poesía. Cuando uno hace una canción hermosa o cuando uno es más pleno, cuando está enamorado y sufre como un desgraciado, porque aquel que se enamoró y no sufrió es como si no se enamorara, dijo Roberto Kirchner, es como comer un locro y que no te haga mal. ¿Qué sentido tiene? Está muy bien. Claro. Está bien. Así pasa con el amor también. Claro. Antonio, ¿por qué Curuzuco te ha dado tantos chamameceros? No pensé que iba a decir tantos locos. No, bueno, tantos locos también. ¿Por qué? La Andricina me dice el insano a mí. Y sí. ¿Cómo y sí? No sé, arriesgo. Che, ¿por qué Curuzucoatía? ¿Qué pasa con Curuzucoatía? Parecería que todos los chamameceros son de ahí. Siempre hay alguno, digamos, algún elemento en los conjuntos que hacen cosas importantes, hay siempre algún curuzucuateño. Está claro. Siempre. Finalmente, una antes de escuchar cómo se cantan tus canciones. ¿Cuál es tu chamamé, el que más trascendió? La canción que hiciste que más trascendió, ¿cuál es? María Bay, Canción para Carito. Canción para Carito, ¿no? son muy... Bueno, ha llegado el momento de decirle a Jorge Zuligoy. ¿Es una sola nación, la nación chamamecera, que incluye desde Buenos Aires hasta Misiones? Sí, es una religión. Es una religión. Volvemos al chamamé rezo. Sí. Bueno, Jorge Zuligoy canta. Qué cantante, Jorge. Además, qué tipo. Ya se nota que es una buena persona, que es un tipo profundo, muy religioso es Jorge. Muy religioso. Devoto de la Virgen. Sí, muy creyente. Igual que Pocho Roch. Igual que Pocho Roch. O sea que el chamamé le viene muy bien, porque es un baile rezo. Zuligoy canta a Tarragorros. Zuligoy canta a Tarragorros.
Mira rasgado patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor, bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano María va. Por el tabacal su paso María va, y se bebe el sol que huele a duendes, María va. Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte María olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada María, a flores del monte olía tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano María va. Por el tabacal su paso María va, y se bebe el sol